Estuvimos hablando del gobierno corporativo, de las perspectivas generales de los mercados financieros. Hablamos también de los derechos de flujo de efectivo, de los tipos de valores, de la tasa de rendimiento requerida. Este fue el último título que llegamos cuando hablábamos de las condiciones y políticas económicas que afectan la tasa de rendimiento requerida, ¿verdad? Que lo último que estuvimos hablando fue exactamente de la balanza comercial. Hoy vamos a continuar con el tema teórico con respecto a lo que es los fundamentos y herramientas de las finanzas corporativas. Vamos a habilitar la grabadora para que nos quede evidencia de la clase virtual del día de hoy. También vamos a presentar la pantalla. Bien, jóvenes, en este momento ya tienen la pantalla en sus monitores. Si recuerdan, aquí fue donde llegamos el último día. Con esta diapositiva fue donde nos quedamos el día 14, el día viernes 14. Aquí fue a donde llegamos. Bien. Nos toca las funciones de las instituciones financieras. Fíjense que las transferencias directas de fondos de las personas a las empresas realmente son poco frecuentes en los países que tienen su economía desarrollada. Ahora, las empresas por lo general les resulta mucho más eficiente contratar los servicios de una o más instituciones financieras con la finalidad de recaudar capital. La mayoría de las instituciones financieras no compiten en una sola línea de negocios, sino que normalmente van a ofrecer una amplia variedad de servicios y productos. Porque está lo que se llama la diversificación de los negocios. Bien. Los bancos de inversión ayudan a recaudar capital. Ahora, estas organizaciones aseguran las ofertas de valores. Esto lo que significa, primero, es que asesoran a las asociaciones, a las sociedades, en relación con el diseño y los precios de los nuevos valores. Es lo primero. Después, compran estos valores a las sociedades emisoras y 3, los revenden a los inversionistas. O sea, que han tomado algún tipo de actividades en lo propio. Aunque los valores a veces se venden, disculpen jóvenes, un momentito, tengo que hacer algo, perdón.
Buenas tardes, compañeros. Esperemos un momentito. Ya va a retomar el link. Me imagino que se le presentó ahí un percance, pero por mientras solo les voy a volver a poner el código de Classroom por si alguien no lo tiene todavía, ¿verdad? Y hacerles mención que por el momento no se pueden asignar ahorita al, ¿cómo se llama de la plataforma del libro? Hasta que nosotros les avisemos, ¿oyeron? Porque ahorita todavía están trabajando en esa plataforma. No, compañero, no se van a subir las grabaciones, nada más es prueba de que se efectuó la clase. Ahorita los voy a compartir, no tengan pena. Recuerden que es importante que ustedes estén en Classroom porque si no están ahí no voy a recibir tareas en ningún otro medio. Bien, jóvenes, estamos ya de vuelta. Gracias, licenciada. Estamos ya de vuelta. Disculpen, pero tenía que tomarme cierto medicamento. Yo no puedo dejar de tomarlo a esta hora. Muchas gracias, jóvenes, por esperar. Bien, entonces hablábamos sobre que los bancos de inversión están actuando por sí mismos, están tomando las operaciones como propias. Y decíamos que aunque los valores se venden 2 veces o más, este proceso es en realidad una transacción del mercado primario, en la que el banco de inversión actúa como un facilitador para ayudar a transferir el capital de los ahorradores hacia las empresas. En este caso, son usuarios. Bien. Además de las ofertas de valores, los bancos de inversión también ofrecen servicios de consultoría y asesoría, como por ejemplo análisis de fusiones y adquisiciones y administración de inversiones, tanto en algunas empresas como en algunas personas que tienen dinero para poder invertir. En alguna época, la mayoría de los bancos de inversión fueron sociedades y sus ingresos provenían principalmente de los honorarios que cobraban por las actividades de suscripción, de emisión y consultoría, así también por la administración de activos y las operaciones de corretaje. Cuando el negocio iba bien, los bancos de inversión generaban honorarios altos y pagaban bonitos bonos a sus socios. Ahora, cuando los tiempos eran difíciles, los bancos de inversión no pagaban bonos y a menudo lo que hacían era despedir a los trabajadores. Sin embargo, en la década de los 90, la mayoría de bancos de inversión se reorganizaron en algunas sociedades grandes que cotizaban en bolsa. O sea, ya ampliaron sus actividades. Otros bancos fueron adquiridos y comenzaron a funcionar como subsidiaria de algún otro tipo de empresas. Un relajamiento de las operaciones en la década del 2000 permitió que los bancos de inversión realizaran actividades mucho más riesgosas que en ninguna época.
Las nuevas regulaciones permitieron a los bancos de inversión usar una cantidad sin precedentes de deuda para poder financiar sus actividades. Algunas instituciones financieras captan depósitos de los ahorradores y luego prestan la mayor parte del dinero depositado a prestatarios. Son algunas instituciones las que trabajan de esa manera. Por ejemplo, tenemos las asociaciones de ahorro y préstamo. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y préstamo en nuestro país. También hay asociaciones de ahorro y préstamo. Originalmente aceptaban depósitos de numerosos y pequeños ahorradores. Y luego les prestaban ese dinero a otras personas para comprar vivienda y para su consumo. Pero posteriormente principiaron a realizar inversiones más riesgosas, como la de invertir en el desarrollo de bienes raíces. Los bancos de ahorro mutuo son similares a las asociaciones de ahorro y préstamo, pero operan principalmente en algún territorio, principalmente en Estados Unidos. Tenemos también las llamadas uniones de crédito, que son asociaciones cooperativas cuyos miembros tienen un vínculo común, como por ejemplo, ser empleados de la misma empresa o vivir en la misma zona geográfica. Los ahorros de algunos miembros se prestan a otros miembros. Normalmente, estos miembros que piden los préstamos los utilizan en compra de automóvil, mejoras a vivienda o para pagar hipotecas. Ahora, las uniones de crédito son con frecuencia fuentes más baratas de fondos disponibles para los individuos prestatarios, porque la tasa de interés que cobran por el uso de dinero es más baja que la de los bancos. Tenemos también a los bancos comerciales. Ese tipo de bancos recauda fondos de los depositantes mediante la emisión de acciones y bonos a los inversionistas. Por ejemplo, una persona deposita dinero en una cuenta de depósitos monetarios. ¿Qué puede hacer a cambio? Bueno, puede girar cheques, usar tarjeta de débito y puede también recibir dividendos e intereses por los depósitos. Ahora, los que compran acciones y bonos de los bancos esperan recibir dividendos y pagos de interés. A diferencia de las empresas no financieras, la mayoría de los bancos comerciales están altamente apalancados, o sea, tienen mucha deuda, en el sentido que deben mucho más a sus depositantes y acreedores de lo que recaudan de los accionistas. ¿Verdad? Bien. Los bancos son de vital importancia para una economía eficiente y sus posiciones altamente apalancadas se vuelven riesgosas. Como resultado de esto, los bancos están más regulados que las empresas no financieras. Fíjense que, por ejemplo, en Guatemala, los bancos tienen obligación de realizar lo que se llama el encaje bancario. Esto no es más que un informe diario que le mandan a la Superintendencia de Bancos para que ésta determine que los bancos exactamente tienen dinero y no están próximos a la quiebra. ¿Por qué? Porque son
riesgosos. Se vuelven riesgosos la deuda que puede tener por los depósitos que recibe. Sin embargo, fíjense que si los depositantes creían que un banco está en problemas, lo que harían es apresurarse a retirar sus fondos. Definitivamente, si nosotros tenemos nuestros depósitos en un banco y oímos o sabemos que está próximo a la quiebra, lo que todos haríamos eso, pues ir a retirar los depósitos que tenemos, los haríamos de algún modo. Esto se llama estampida bancaria. Y eso fue lo que sucedió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y provocó numerosas quiebras bancarias, ¿sí?, que ahí dieron origen a lo que en Estados Unidos se conoce como FDIC, con el fin de prevenir estampidas bancarias futuras. La mayoría de los bancos pueden ser pequeños, pero los bancos más grandes son parte de empresas gigantescas de servicios financieros. Bien. En algunas instituciones financieras, los ahorradores tienen participación de propiedad en un pool de fondos en lugar de tener una cuenta de depósito. Dentro de estos fondos de inversión se pueden mencionar los fondos de inversión o mutualistas. Los fondos de inversión son corporaciones que aceptan dinero de los ahorradores y luego utilizan estos fondos para comprar instrumentos financieros. Estas organizaciones agrupan los recursos lo que permite reducir el riesgo mediante la diversificación y lograr economías de escala en el análisis de valores, administración de portafolios y compra-venta de valores. Los diferentes fondos están diseñados para satisfacer los objetivos de diferentes tipos de ahorradores. Hay fondos de bonos para aquellos ahorradores que desean seguridad y también hay fondos de capital para los ahorradores que están dispuestos a aceptar riesgos con la esperanza de obtener mayores ganancias. Existen realmente muchos fondos de inversión con docenas de distintas metas y propósitos. Algunos fondos se administran activamente y los administradores tratan de encontrar valores subvaluados, mientras que otros fondos se administran de manera pasiva y simplemente tratan de reducir al mínimo los gastos, igualando el rendimiento de un índice de mercado específico. O sea, depende quiénes estén administrando los fondos. Los administradores, hay quienes que son proclives al riesgo y quienes que son más conservadores. Los fondos de mercado de dinero invierten en valores a corto plazo, de bajo riesgo. Muchos de estos fondos ofrecen cuentas de cheques con intereses a tasas mayores que las ofrecidas por los bancos, por lo que hay bastantes personas que invierten en fondos del mercado de dinero como alternativa a depositar dinero en un banco. Sin embargo, hay que tomar en consideración que no existe obligación legal de asegurar los fondos de mercado de dinero y por lo tanto, estos fondos son más riesgosos que los depósitos bancarios.
Los fondos de inversión más tradicionales permiten a los inversionistas redimir sus participaciones en el fondo solo al cierre de las operaciones. Un tipo especial de fondo de inversión, el fondo cotizado en bolsa, permite a los inversionistas vender sus acciones en cualquier momento durante el horario normal de las transacciones. Estos fondos suelen tener gastos de administración muy bajos y están adquiriendo muy rápidamente una popularidad en los países en los cuales la bolsa está desarrollada. Los fondos de cobertura recaudan dinero de los inversionistas y participan en diversas actividades de inversión. A diferencia de los fondos de inversión típicos que pueden tener miles de inversionistas, los fondos de cobertura se limitan a inversionistas institucionales y a un número relativamente pequeño de personas con muy alto poder adquisitivo. O sea, son muy selectivos, debido a que se supone que estos inversionistas son conocedores. Los fondos de cobertura están mucho menos regulados que los fondos de inversión. Los primeros fondos de cobertura literalmente trataban de cubrir sus apuestas con la formación de portafolios o carteras de valores convencionales y derivados, de tal manera que limitaban sus pérdidas sin sacrificar demasiado sus ganancias potenciales. Numerosos fondos de cobertura tuvieron tasas de rendimiento espectaculares durante la década de 1990. Ese éxito atrajo a más inversionistas y se crearon miles de nuevos fondos de cobertura. Sin embargo, gran parte de los frutos maduros ya habían sido recolectados, por lo que los fondos de cobertura empezaron a buscar estrategias mucho más de riesgo, incluyendo el uso alto de apalancamiento en posiciones desprotegidas. No es de extrañar, pero algunos fondos han producido pérdidas espectaculares, ¿sí? Principalmente en el 2007 y en el 2008. Esto fue cuando grandes cantidades de hipotecas de alto riesgo cayeron en suspensión de pagos. Tenemos también los fondos de capital privado. Estos son similares a los fondos de cobertura en el sentido que están limitados a un número relativamente pequeño de inversionistas. La diferencia es que poseen acciones de otras empresas y a menudo las controlan, mientras que los fondos de cobertura por lo general tienen diversos tipos de valores. En contraste con un fondo de inversión que puede tener un pequeño porcentaje de acciones de una empresa que cotiza en la bolsa, un fondo de capital privado a menudo es propietario de casi el total de las acciones de la empresa. ¿Por qué? Porque las compra. En virtud de que tales acciones no cotizan en mercados públicos, se dice que son capital privado. De hecho, los fondos de capital privado a menudo toman una empresa que cotiza en bolsa y la convierten en empresa privada. Bien. Numerosos fondos de capital privado experimentaron tasas altas de rendimiento por allá en la década del 2010. Y dichos rendimientos atrajeron a numerosos inversionistas. Algunos fondos comenzaron a cotizar en bolsa por medio de una IPO. Igual que los fondos de cobertura, el rendimiento de muchos fondos de capital privado se debilitó
durante la Gran Recesión. Las compañías de seguros de vida cobran las primas e invierten estos fondos en acciones, bonos, bienes raíces e hipotecas. Y después realizan pagos a los beneficiarios. Estas aseguradoras también ofrecen varios planes de ahorro con pagos de impuestos diferidos diseñados para proporcionar beneficios de retiro. Los fondos de pensión tradicionales son planes de retiro financiados por sociedades o también por organismos gubernamentales. Estos fondos invierten sobre todo en bonos, acciones, hipotecas, fondos de cobertura, capital privado y bienes raíces. La mayoría de las empresas ofrecen ahora planes de retiro autodirigidos. Esto es como un complemento o en sustitución de los planes tradicionales de pensiones. En los planes tradicionales, los administradores del plan determinan cómo invertir los fondos. En los planes autodirigidos, todos los participantes deben decidir en lo individual cómo invertir sus propios fondos. Hay un gran número de empresas que están pasando de los planes tradicionales a los planes autodirigidos, en parte porque esto transfiere el riesgo de la empresa al empleado. O sea, las empresas ya no quieren estar corriendo riesgos y es por eso que mejor le transfieren a cada uno de los empleados el manejo de sus propias cuentas. Lic, una consulta. Dígame. Por ejemplo, en este último caso que usted está hablando de que las empresas le trasladan, digamos, la responsabilidad al empleado. Sí. Específicamente es cuando se tienen fondos invertidos dentro de la empresa. Por ejemplo, yo trabajé una temporada en McDonald's y ahí nos quitaban un porcentaje de nuestro salario y nos trabajaban como un bono, pero al final no sé si ahí estaré yo confundido o es un poco confusión que tuve. ¿Por qué la empresa le traslada esa responsabilidad al cliente o dónde podemos ver un ejemplo real de este tema? No, eso que hace McDonald's es como que fuera un diferido. Si a usted le descuenta un porcentaje de su sueldo y después se lo dan en forma de bonos, es como que fuera un diferido que ellos están aprovechando, ¿verdad? En lugar de pagarle el bono con el fondo de la empresa, le están pagando con el propio descuento que hacen. En este caso, si ellos emplearan un fondo de pensiones, por ejemplo, entonces lo que sucede es que los descuentos los invierte la empresa si es en un plan tradicional. Les invierte la empresa en acciones, en bonos o en algún otro tipo de documento, ¿verdad? Pero en este caso, la empresa está corriendo los riesgos sobre los intereses que no sean tal como se habían previsto. En el caso de McDonald's, no sé si es autodirigido, que cada quien escoge en dónde va a invertir su dinero. De tal forma que siendo un fondo de pensiones, cuando la persona se retira, tiene la opción de poder recuperar su dinero. Ahora bien, algunos de estos fondos exigen cierta edad límite. Por ejemplo, le dicen, mire, usted está joven, principie con su fondo de pensiones. Y cuando usted tenga 65 años, ya puede principiar a gozar de ese dinero que usted está invirtiendo ahorita. O sea, son distintas maneras
los que actúan las empresas, con lo que corresponde a los fondos de pensiones. ¿Oye? Ok, gracias. De nada. Fíjense que en los años de 1929 hubo una gran depresión que afectó a muchos países, ¿sí? Pero principalmente el efecto se sintió mucho en los Estados Unidos. Y debido a eso fue que en 1933, en ese país del norte, se aprobó una ley con intención de evitar otra depresión fuerte. Además de la creación de esa ley para asegurar los depósitos bancarios, también la ley impuso limitaciones a las actividades bancarias y separó la banca de inversión de la banca comercial. El entorno normativo de la época posterior a la depresión incluía una prohibición sobre sucursales bancarias a nivel nacional, restricciones sobre los tipos de activos que las instituciones podían comprar, límites superiores de tasa de interés que podían pagar y limitaciones en los tipos de servicio que podían ofrecer. Imagínense ustedes que en esa época los tenían bien regulados e incluso les podían limitar algún tipo de operaciones si así estaban enmarcadas dentro de lo que no querían que sucediera. Al argumentar que estas regulaciones impedían la libre circulación del capital y dañaban la eficiencia de los mercados de capitales, las autoridades a cargo de diseñar políticas tomaron varias medidas en las décadas de 1970 y 1990 para poder desregular a las empresas de servicios financieros. En ese caso, en 1999, aprobaron otra ley que derogó la separación de la banca comercial y de inversión y volvieron a unirse. Pero para esto pasaron más de 60 años, fíjense. El resultado de la regulación fue la creación de corporaciones o sociedades de servicios financieros, que eran enormes y que normalmente son propiedades de bancos comerciales, sociedades de ahorro y préstamo, empresas de préstamos hipotecarios, firmas de bancos de inversión, compañía de seguros, operaciones de planes de pensiones y fondos de inversión. Muchos son ahora bancos globales con operaciones y sucursales en todos los países del mundo. Estas estructuras conglomeradas son similares a las principales instituciones de China, Europa, Japón y otras partes del mundo. Aunque los bancos estadounidenses crecieron en forma espectacular como resultado de fusiones, son relativamente pequeños en términos globales. El banco más grande del mundo es el Banco de Industria y Comercio de China. Hay una crisis que se dio en el 2008-2009. De esa crisis vamos a hablar más adelante. Entonces, esa crisis que se dio durante esos años
y la continua debilidad económica global han provocado que las autoridades e instituciones financieras reconsideren la prudencia de la desregulación de las corporaciones conglomeradas de servicios financieros. Fíjense que para atender alguna de esas preocupaciones, crearon otra ley de reforma, esta vez en Wall Street, y también la ley incluía la protección al consumidor. Esa fue aprobada en el 2010. Entonces, se tomaron algún tipo de medidas para poder evitar que se tengan nuevas depresiones. Los mercados financieros. Estos tipos de mercados sirven para enlazar a los proveedores con los usuarios de fondos para intercambiar efectivo hoy por derechos sobre efectivo a futuro. Además, proporcionan un medio para negociar valores después de que se han emitido. Tenemos algunos tipos de mercados financieros. Por ejemplo, tenemos los activos físicos frente a los activos financieros. Esto de los tipos de mercado financiero. Entonces, los mercados de activos físicos, que son también llamados de activos tangibles o activos reales, son aquellos en los que se compra y vende productos como el trigo, vehículos, inmuebles, equipo de cómputo, por ejemplo. Por el contrario, los mercados de activos financieros tienen que ver con acciones, bonos, pagarés, hipotecas y otros tipos de instrumentos financieros. O sea que son dos tipos de mercados completamente distintos. La similitud es que los dos tipos de mercados compran y venden. Esa es la diferencia que puede existir con los tipos de mercados. Tenemos también los tipos de mercado con relación al tiempo de entrega. Los mercados a la vista y los mercados a futuro. Los mercados a la vista también son conocidos como mercado spot, que es un mercado donde se compran y venden activos para entrega inmediata. La inmediatez puede tardar un par de días. Ahora, los mercados a futuro son para activos cuya entrega es en alguna fecha futura, puede ser dentro de 6 meses o dentro de un año. ¿Sí? Esos son unos tipos de mercado que pueden darse. Algo de esto hablábamos el día viernes con los mercados a futuro. Los tenemos también clasificados con relación al vencimiento del activo financiero, el corto plazo, y tenemos el largo plazo.
Los mercados de dinero son los mercados de valores de deuda a corto plazo. Son altamente líquidos, mientras que los mercados de capitales son mercados de acciones corporativas y deuda con vencimiento a plazo mayor de 1 año en el futuro. Por ejemplo, las bolsas de valores son mercados de capitales. Al describir los mercados de deuda, corto plazo significa, por lo general, menos de 1 año. Incluso, aquí en este tipo de mercados, se habla de un plazo intermedio. Y ese plazo intermedio, ellos lo entienden, que va de 1 a 5 años. Y aparte de eso, se encuentran los mercados a largo plazo, lo cual tienen fecha de vencimiento a más de 5 años. Por el propósito de los préstamos a las personas, se pueden clasificar como compra de activos a largo plazo y gasto a corto plazo. Los mercados hipotecarios se ocupan de los préstamos sobre inmuebles residenciales, agrícolas, comerciales e industriales, mientras que los mercados de crédito al consumo incluyen préstamos para compra de automóviles, electrodomésticos, estudios, vacaciones, etc. Depende el destino que el usuario le vaya a dar a los fondos que desea prestar. También tenemos los mercados privados frente a los mercados públicos. Los mercados privados son aquellos en los que se llevan a cabo directamente las transacciones entre dos partes. Pudiera ser, por ejemplo, los préstamos bancarios y las colocaciones privadas de deuda con las compañías de seguros. Debido a que esas transacciones son privadas, pueden estructurarse de manera que atraigan a las dos partes, que sean atrayentes de las dos partes por la forma como pueden estar estructuradas. Ahora, los mercados públicos son aquellos en donde se negocian contratos estandarizados de mercados organizados, puesto que los valores que se van a negociar en los mercados públicos quedan en última instancia en poder de un gran número de personas. Es por eso que deben tener cláusulas contractuales más o menos estandarizadas. Los valores de mercado privado son más personalizados, pero menos líquidos, mientras que los de mercado público son más líquidos, pero están sujetos a mayor estandarización. Según el alcance geográfico, también existen mercados mundiales, nacionales, regionales y locales. Por lo tanto, con base en el tamaño y alcance de las operaciones de una organización, esta puede ser capaz de pedir prestado o prestar en todo el mundo, o limitarse a un mercado estrictamente local. O sea que depende la capacidad de crédito que tenga el usuario, así es como puede captar fondos fuera de las fronteras.
¿Por qué son tan importantes los mercados secundarios? Esto se debe a que existen también dos tipos de mercados. Los mercados primarios, que son los mercados en que las sociedades recaudan capital nuevo. Las sociedades que venden las acciones comunes están recién creadas y recibe el producto de dicha transacción. O sea, en los mercados primarios, y es en donde los documentos se van a negociar por primera vez. Ahora, este concepto, el mercado secundario, son mercados en que los valores existen porque ya están en circulación y se compran y venden entre accionistas. Existen mercados secundarios para numerosos valores financieros, como acciones, bonos. Es importante recordar que la empresa cuyos títulos se van a negociar no participa en una transacción de mercado secundario. Jennifer, hará un favor. ¿Quiere deshabilitar su micrófono? Jennifer Andrea, por favor. Gracias. Bien. Fíjense que estas empresas no reciben los fondos de esta venta. Sin embargo, los mercados secundarios son vitales para una economía que funciona bien, ya que proporcionan liquidez y fomentan el emprendimiento o emprendedurismo. Los mercados secundarios proporcionan liquidez a los inversionistas que necesitan efectivo o que desean reasignar sus inversiones a oportunidades potencialmente más productivas, o sea, que desean revender los documentos que ya tienen. Los mercados secundarios también fomentan el emprendedurismo. Porque normalmente pueden utilizar el flujo efectivo de una empresa de reciente creación para gastos personales, ya que dicho flujo es necesario para apoyar el crecimiento de la empresa. Fíjense que una empresa podría tener éxito, pero el emprendedor se siente pobre de efectivo. Sin embargo, si la empresa cotiza en bolsa, sus acciones pueden negociarse en el mercado secundario. En ese caso, el emprendedor puede vender algunas acciones personales y comenzar a disfrutar de la recompensa financiera de haber fundado una empresa que está siendo próspera. Sin esta perspectiva, los emprendedores tendrían menos incentivos para estar fundando empresas. Los mercados secundarios también proporcionan una medida del valor percibido por los compradores y vendedores, facilitando así una rápida comparación entre diferentes inversiones. Un establecimiento de transacciones es un sitio que puede ser físico, sea geográfico o puede ser electrónico, donde se realizan las transacciones del mercado secundario. Existen numerosos establecimientos para poder realizar transacciones con una amplia variedad de títulos.
Sus procedimientos de transacción se clasifican en 2 dimensiones: ubicación y método de coincidencia de las órdenes. Tenemos, por ejemplo, la ubicación física frente a la red electrónica. En un mercado con establecimiento físico, los operadores se reúnen en persona y realizan transacciones en una parte específica de un edificio. Por ejemplo, pueden ser las bolsas de valores que funcionan en los países desarrollados. Por el contrario, en una red computarizada o telefónica, los operadores no se reúnen físicamente. Los mercados funcionan principalmente por medio de redes telefónicas o redes computarizadas. La mayoría de los valores, como el Nasdaq, no realizan operaciones presenciales. Son principalmente computarizadas las operaciones que realizan. Sin embargo, puede haber algún tipo de coincidencia de las órdenes. Por ejemplo, subastas abiertas a voz de cuello. Una subasta abierta a voz de cuello ocurre cuando los operadores se reúnen frente a frente y se comunican en sí por medio de gritos y señales manuales. Cuando un vendedor y un comprador se ponen de acuerdo en el precio y la cantidad, la transacción finaliza y se anuncia a la organización que está realizando la subasta. Ese tipo de subastas en algunos momentos se realizan aquí en Guatemala con algún tipo de productos. Hay otro tipo de mercados, los mercados de dealers y los creadores de mercados. En un mundo de mercado de dealers o de revendedores, hay creadores de mercado que mantienen un inventario de acciones, por decirlo, porque pueden ser cualquier otro instrumento financiero, y lo tienen de una manera muy parecida a como cualquier comerciante mantiene un inventario de mercaderías. Estos dealers listan cotizaciones BID y cotizaciones ASC. Las cotizaciones BID son cotizaciones de compra y las cotizaciones ASC son para la venta. En estas cotizaciones, lo que sucede es que son los precios los que están dispuestos a vender o a comprar. En un mercado tradicional de brokers, sistemas computarizados de cotizaciones llevan el control de todas las cotizaciones BID y ASC, pero no conectan en realidad a los compradores con los vendedores. En cambio, los operadores deben ponerse en contacto con dealers específico para complementar la transacción. Tenemos también las plataformas automatizadas para transacciones con motores automatizados de coincidencia. Un motor automatizado de coincidencia es parte de un sistema de cómputo
en el que compradores y vendedores colocan sus órdenes y después dejan que la computadora determine automáticamente si existe alguna coincidencia. Si existe, el equipo de cómputo ejecuta automáticamente e informa la transacción. Eso es el motor automatizado de coincidencia. Ahora bien, todo el sistema se llama plataforma automatizada de transacciones. Es toda la plataforma que realiza toda la comparación y genera el informe automático de la transacción. Bien. La orden es una orden limitada porque el comprador especifica límites respecto al precio y la duración de la orden. La computadora registra la información en su libro de órdenes, que es un registro de todas las órdenes pendientes de poder comercializarse. El vendedor coloca una orden limitada para vender algunas acciones a determinado precio. Este es un precio AX porque el vendedor está solicitando cierta cantidad por título. Ahora suponga que todos los precios AX en el libro de órdenes de la computadora puedan ser mayores que ese precio. Cuando la computadora ordena de menor a mayor los precios ASC, el precio que es más bajo, que es el del operador, queda en primer lugar del libro porque es el precio de venta más bajo de todas las órdenes en el libro. Fíjense que es la cantidad más baja a la que está dispuesto a vender algún tipo de instrumento financiero. En esta situación, el equipo no va a encontrar coincidencia, porque todos los vendedores tienen precios distintos, pero también, como solo hay vendedores, no hay compradores que paguen un valor similar al que se está en la lista ASC. Entonces, no ocurrirá ninguna transacción, sino hasta que los vendedores reduzcan sus precios ASC o los compradores aumenten sus ofertas. La diferencia entre el precio ASC y el precio bid se denominan margen. El libro de órdenes se actualiza cada vez que llega una nueva orden o vence una orden limitada. Nuevas órdenes llegan con frecuencia y muchas veces hay coincidencia en lo que dice la orden y lo que está diciendo el vendedor. Bien. Cuando sucede que el precio del operador es el que es el más bajo, la computadora enviará una orden para vender al precio de mercado. Esto se llama orden de mercado, porque pide que la transacción se realice al precio de mercado vigente. En este caso,
la computadora establecería automáticamente una coincidencia entre el operador B y el operador C, o sea, el operador de compra y el operador de venta. Y se ejecutaría la transacción por determinado número de instrumentos financieros. Y aparte de eso, la computadora se encargará de notificar a ambos participantes de que la transacción se ha efectuado. En la actualidad, los sistemas automatizados de transacción están reemplazando rápidamente las transacciones presenciales en los mercados de accionistas secundarios. Y es entonces, si tenemos que emplea la información para poder elaborar la orden. Bien. Más tenemos por acá. La gran recesión de el 2007. Fíjense que esta recesión tuvo diversas causas, como por ejemplo la bursatilización de las hipotecas. Eso fue en la primera década del año 2000. Esa es una de las causas más fuertes que se dio en esa gran recesión, que principió en Estados Unidos, pero muchos países la sintieron. En Guatemala, esa recesión se sintió en el 2008. Bien. Un programa de la televisión de Estados Unidos que transmitió un documental sobre las dificultades de los jubilados noruegos a causa de la suspensión de pago de las hipotecas de la Florida. Su primera reacción fue tal vez preguntarse qué tienen que ver las finanzas de los jubilados noruegos, de los jubilados noruegos con las hipotecas riesgosas de la Florida. ¿Qué tienen que ver? Bueno, en este caso, hay que dividir en dos partes la respuesta. En primer lugar, se tienen que identificar los diferentes eslabones de la cadena financiera entre jubilados y deudores hipotecarios. Y en segundo lugar, establecer por qué había tantos eslabones débiles en los cuales esa cadena se rompió. Una buena manera de poder comenzar a identificar los eslabones de la cadena financiera es fue a partir de la compra de una casa unifamiliar en la Florida. ¿Por qué en la Florida? Porque fue en Estados Unidos en donde se inició la gran recesión. Bien. ¿Qué tendríamos que ver en esta casa, de esa situación? Primero, tendríamos que ver cómo se compra una vivienda. ¿Sí? A cambio de efectivo, un vendedor en Florida cede la propiedad de una vivienda a un comprador. Y eso
sucede en Florida y en cualquier otro lugar en donde se esté realizando cualquier tipo de transacciones. Pero ahí se origina la hipoteca. Para obtener el dinero utilizado para comprar la vivienda, el comprador firmó un contrato de crédito hipotecario y se le dio a un iniciador. Hace años, el iniciador probablemente habría sido una institución de ahorro y préstamo o un banco. Pero en ese tiempo, los iniciadores han sido brokers hipotecarios especializados. Un broker recabó y examinó la información de crédito de préstamo, mandó a hacer un avalúo independiente del valor de la vivienda, manejó el papeleo y recibió los honorarios por ese servicio. Ese era su trabajo. Bien. Seguidamente viene la bursatilización y la rebursatilización. A cambio de efectivo, el iniciador vendió la hipoteca a una firma de bursatilización. En este caso, la operación de banca de inversión fue uno de los actores principales en la bursatilización de los préstamos. Agrupaba en pools grandes cantidades de hipotecas y luego creaba valores nuevos que tenían derecho sobre el flujo de efectivo de los pools. Algunos de estos derechos eran simples, como una parte proporcional del pool. Otros eran más complejos, como un derecho sobre todos los pagos de intereses durante los primeros 5 años o derecho solo sobre los pagos del principal. Los derechos más complejos incluían un pago fijo, mientras otros recibían pagos solo después de haberles pagado a los reclamantes seniors. Estos sectores de pool se llamaban tramos. Algunos tramos se recombinaban y luego se subdividían en títulos llamados obligaciones de deuda colateral, algunos de los cuales se combinaban y subdividían en otros valores, comúnmente llamados obligaciones de deuda colateral al cuadrado. Por ejemplo, Lehman Brothers solía comprar diferentes tramos. Los dividía en títulos de obligaciones de deuda colateralizada de diferente riesgo y después una agencia clasificaba los diferentes documentos que se le entregaban. Hay algunos puntos que vale la pena resaltar. En primer lugar, el proceso no modificaba la cantidad total de riesgo que conlleva las hipotecas, pero hacía posible crear algunos títulos que tenían menos riesgo que el promedio y algunos que tenían más riesgo. En segundo término, la complejidad de las obligaciones de deuda colateralizada distribuía un poco de riesgo entre numerosos inversionistas, lo que hacía difícil para estos determinar el riesgo de una obligación de deuda colateralizada y determinada. En tercer lugar, cada vez que se creaba o calificaba un nuevo valor, los bancos de inversión y las agencias clasificadoras ganaban
comisiones. O sea que eso era un negocio tranquilo. Bien. Y aparte de esto, están los inversionistas. A cambio de efectivo, fíjense que todo es el efectivo que circula dentro de los elementos que componen el movimiento. ¿Verdad? Bien. A cambio de ese efectivo, las firmas bursatilizadoras vendían los valores recién creados a inversionistas individuales, pero también los vendían a fondos de cobertura, fundaciones universitarias, compañías de seguros y otras instituciones financieras, incluido el Fondo de Pensiones de Noruega. Hay que tomar en cuenta que son las personas las que financian a las instituciones financieras, de modo que el efectivo comienza con individuos y fluye a través del sistema hasta que finalmente es recibido por el vendedor de la vivienda. Si todo resulta según lo planeado, los pagos de hipotecas se vuelven a la larga con las personas que originalmente suministraron el dinero en efectivo. Pero, en este caso, la cadena se rompió por una ola de incumplimientos de pagos de hipotecas, lo que provocó problemas para los jubilados noruegos. Los estudiantes y gerentes a menudo se preguntan, ¿qué sucedió con todo el dinero? La respuesta corta es, pasó de los inversionistas a los vendedores de vivienda y a lo largo del camino las comisiones terminaron con los beneficios. Aunque el proceso es complejo, en teoría no hay nada inherente malo en él. De hecho, debía proporcionar más financiamiento para los compradores de vivienda, así como permitir transferir el riesgo a quienes son más capaces de soportarlo. Desafortunadamente, eso no terminó de esa forma. ¿Qué es lo que provocó esa crisis financiera? Si hablamos de esto, se puede identificar algunos de los autores que aportaron su granita de arena para que esto se diera. En la década de 1980 y principios de 1990, las leyes no permitían bursatilizar una hipoteca no calificada, por lo que la mayoría de los originadores estipulaban que los deudores debían cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, tener al menos cierto nivel mínimo de ingresos en relación con los pagos de la hipoteca y un pago inicial mínimo en relación con el tamaño de la hipoteca. Pero a mediados de 1990, los políticos de Washington quisieron ampliar la propiedad de la vivienda a grupos que tradicionalmente tenían dificultades para obtener hipotecas. Para que esto se lograra, se relajaron los requerimientos legales para que las hipotecas no calificadas pudieran bursatilizarse.
Este tipo de créditos se llamaban hipotecas suprime o Alt-A. Así, las hipotecas con más riesgo pronto se bursatilizaron y vendieron a los inversionistas. De nuevo, no existía nada intrínsecamente malo, siempre y cuando se respondiera de manera afirmativa dos preguntas. La primera, ¿los compradores de vivienda estaban tomando decisiones bien fundamentadas respecto a su capacidad para pagar préstamos? Y la segunda, ¿los inversionistas últimos reconocían el riesgo adicional? Ahora, con el correr del tiempo, se llegó a la conclusión de que la respuesta para ambas preguntas es un rotundo no. Los compradores de vivienda estaban firmando créditos hipotecarios que no tenían esperanzas de pagar. Y los inversionistas trataban ciertas hipotecas como si fueran mucho más seguras de lo que en realidad pudieran ser. Bien. Ahora, la Fed ayudó a alimentar la burbuja inmobiliaria. La Fed en Estados Unidos es la institución que toma decisiones con respecto a la estructuración de los intereses y sobre las políticas económicas. O sea que la Fed en Estados Unidos es, como quien dice, el Banco de Guatemala aquí en nuestro país. En vista de que cada vez más personas podían conseguir créditos hipotecarios, incluidas aquellas que no debían haberlos obtenido, la demanda de vivienda aumentó. Esto por sí solo había incrementado los precios de la vivienda. Recordemos que había mucho más demanda. Sin embargo, la Fed también redujo las tasas de interés a mínimos históricos para evitar una recesión y las mantuvo bajas durante mucho tiempo. Estas tasas redujeron los pagos de las hipotecas, lo que hizo tener vivienda propia pareciera mucho más accesible. Lo que también contribuyó a incrementar la demanda de vivienda. Es por eso se dice que la Fed contribuyó a una burbuja artificial en el sector inmobiliario. En ese tiempo, los compradores de vivienda querían más por menos. Aún con la tasa de interés bajas, ¿cómo podrían los prestatarios suprimes realizar pagos de hipoteca en especial cuando los precios de vivienda iban a aumentar? En primer lugar, la mayoría de los prestatarios suprime eligieron una hipoteca de tasa ajustable. Esto es, una tasa basada en una tasa a corto plazo, como la de los bonos, que es una tasa a un año, a la que el prestamista le agregaba un par de puntos porcentuales. Dado que la Fed había reducido tanto las tasas a corto plazo, las tasas iniciales de las hipotecas suprime eran muy bajas. Con una hipoteca tradicional a tasa baja, los pagos permanecen fijos en el tiempo. Pero
Con una tasa ajustable, un instrumento de las tasas de interés de mercado provoca pagos mensuales más altos. Por lo tanto, una tasa ajustable tiene mayor riesgo que una hipoteca de tasa fija. Sin embargo, numerosos prestatarios eligieron una tasa aún con más riesgo, en la cual la tasa variable era la opción. Bien, jóvenes, estamos en las 7, fíjense, compañeros. Vamos a dejar nuestra clase el día de hoy por acá y vamos a continuar con el tema el día miércoles. Jóvenes, que tengan buena noche y que tengan buen provecho. Primero, Igualmente, vamos a conectar el día miércoles, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches a Feliz todos. noche, Lick, descanse. Buenas noches, gracias igualmente. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias. Noche. Noche. Feliz noche, Lick. Muy buena noche, que descanse. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Abner. Buenas noches, Lick.